Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un material que toca, yo creo, uno de los grandes muros para cualquiera que aprende un idioma. Sí, Ese momento en el que pasas de la teoría, de los libros, a intentar tener una conversación que suene, bueno, que suene real, ¿no? Que fluya. totalmente. La fuente que vamos a ver es la transcripción de un podcast de Easy Español, donde los presentadores Pedro y Sofía dan claves para sonar más auténtico. Así que nuestra misión hoy es esa, es intentar destilar qué hay de verdad ahí, qué herramientas funcionan para pasar de un español académico a una conexión, pues, más humana. Y es que el problema es casi universal, yo creo. Muchos estudiantes saben gramática, tienen vocabulario, pero de repente se encuentran frente a un nativo y se bloquean. Sí, el pánico escénico. Exacto. Y lo bueno de este material es que no te da más reglas. Es más bien como una ingeniería inversa de lo que es sonar natural. Se centra en esos patrones, en esas palabritas que los nativos usamos sin pensar y que son el pegamento real de una conversación. ¿Vale? La idea no es tanto construir la frase perfecta, sino aprender a manejar el ritmo, las pausas, las reacciones. De acuerdo. Pues empecemos por la base, por la filosofía que proponen. Hay una idea que repiten constantemente, casi como un mantra, que es escucha, repite y copia. Mm, El objetivo, dicen, no es la perfección, sino en la comunicación. Y hacen mucho hincapié en no obsesionarse con entenderlo todo al 100%. Es más bien absorber la melodía, el ritmo del idioma, casi como si fuera una canción. Pero claro, aquí a mí me surge una duda. ¿Este enfoque de copiar no es un poco limitante? es una pregunta clave, sí. O sea, ¿dónde queda la creatividad, la expresión de una misma? A ver, es que lo que proponen no es que imites para siempre. Es una fase fundamental del aprendizaje. Piénsalo como un músico. Vale, Un músico primero copia e interpreta las obras de otros 1000 veces. Domina las escalas, los acordes. y solo cuando tiene todo eso interiorizado empieza a improvisar, a componer. Entiendo. Pues esto es lo mismo. Copiar estas frases y ritmos no es el fin, es el andamio. Es lo que te da la confianza para luego construir tu propia forma de hablar. Te quita esa presión, ¿sabes? Claro. La presión de tener que ser un genio en cada frase que dices. ¿Entendido? Es como construir el armazón antes de ponerte a decorar la casa. ¿Justo? Y parte de ese armazón, según explican, es aceptar algo que a muchos nos cuesta, que es la idea de que cometer errores es parte del proceso. Y ese punto es más psicológico que otra cosa, ¿eh? Porque la enseñanza tradicional siempre penaliza el error. Totalmente. Y aquí le dan la vuelta. El error es una prueba de que lo estás intentando, de que te has metido en el barro. Y esa mentalidad, bueno, lo cambia todo. Te da permiso para sonar un poco torpe al principio, para dudar, Sí, porque lo contrario es el silencio. El silencio por miedo a fallar. Y del silencio, la verdad es que no se aprende nada. totalmente. Una vez que tenemos esa mentalidad, ese permiso para fallar, el material nos lleva a los que llaman los pilares de la conversación del día a día. Mm, Y son temas que parecen súper básicos. Saludos, pero con un toque personal. Hablar del tiempo, la rutina. Por ejemplo, en lugar de un ¿cómo estás a secas?, pues añadir algo tipo estoy un poco cansada, que he tenido mucho trabajo. ya. O el clásico hoy hace mucho calor, ¿verdad? Y mi primera reacción al leer esto fue vale, pero estos son los temas más predecibles del mundo. Claro. No es una receta para tener la conversación más aburrida de la historia. O sea, ¿cómo evitas que la charla muera después de comentar que sí, que efectivamente hace calor? Es que ahí está la clave. Lo que el material subraya sutilmente. Esos temas no son el contenido. Ah, Son el ritual de entrada. Son temas de bajo riesgo, universales, y su propósito no es intercambiar información, sino crear sintonía. crear conexión. Es una forma de decir, hola, soy una persona normal. Podemos abrir un canal para comunicarnos. No estás debatiendo sobre meteorología, estás aceptando una invitación a charlar. Vale, visto así es un cambio de perspectiva total. No es el qué, es el para qué. Exacto. No son temas para informar, son temas para conectar. Y esa conexión, entiendo, se refuerza al mostrar interés, con pequeños comentarios o preguntas. Justo. El material insiste mucho en que una conversación no es una serie de monólogos. Claro, Si alguien te cuenta que se levanta temprano para ir a trabajar, el objetivo no es esperar tu turno para soltar tu rollo. La clave es reaccionar con un simple «ah, sí» o «y no te cansas». Esa Ajá. pequeña reacción es lo que lo convierte en un diálogo.
es el pegamento social. Vale, y para construir ese diálogo, el material se mete ya en herramientas concretas. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, muy interesante. Sí. Porque se enfoca en palabras que parecen insignificantes, pero que tienen un poder enorme. Empiezan con los conectores más básicos. Y, pero, por qué. Parece de primero de primaria, ¿no? De verdad, esto marca la diferencia. Marca toda la diferencia del mundo. Es que un discurso sin estos conectores suena a una lista de la compra. Sí, a frases sueltas. Son las bisagras del pensamiento. El ejemplo que usan es perfecto. No salgo mucho entre semana porque estoy cansado. El por qué no solo une dos ideas, revela un razonamiento. Le da lógica. Le da profundidad. Y el pelo es aún más potente, porque introduce contraste, matices. Me gusta el cine, pero prefiero leer. Ahí hay una opinión compleja. Sin esas palabritas, el lenguaje es plano, es robótico. Me gustó mucho cómo destacaron también las palabras para mostrar acuerdo o desacuerdo. Sobre todo una, tampoco. Uf, sí. Ponen la típica interacción. Alguien dice, a mí no me gusta el fútbol. Y si tú respondes, yo tampoco, se crea como una magia extraña. Es que es un atajo a la camaradería. También crea conexión sobre algo que os gusta, que está genial. Claro. Pero tampoco crea conexión sobre una negación, sobre algo que no os gusta o que no sois. Y psicológicamente, eso a menudo une mucho más. ¿Es verdad? Creas un nosotros a partir de un no. Es una herramienta social súper eficaz en una sola palabra. Totalmente de acuerdo. Y la tercera herramienta que analizan, que para mí es el punto más revelador de todo, son las muletillas. Ajá. Bueno, pues, a ver, nos han enseñado toda la vida que son un vicio, un error, pero aquí les dan la vuelta por completo. Aquí es donde proponen un verdadero cambio de paradigma, porque la enseñanza clásica del lenguaje castiga la muletilla. Sí, la ve como un fallo. La ve como una señal de duda, de falta de vocabulario, y lo que proponen aquí es entender su función real. No son un error, son una herramienta para gestionar la pausa. Son el sonido de una mente que está pensando en tiempo real. Claro. Cuando alguien dice, a ver, déjame pensar, no está fallando. Está siendo transparente con su proceso mental. Exacto. Es que un discurso perfectamente fluido, sin ninguna de estas pausas, no suena natural. Suena a que te lo has aprendido de memoria. Has dado en el clavo. Me di cuenta leyendo esto que las muletillas, usadas con moderación, son en realidad un signo de fluidez avanzada. Totalmente. Indican que no estás traduciendo en tu cabeza, sino que estás construyendo el pensamiento sobre la marcha, como un nativo. Has dado en el clavo. La fluidez no es hablar sin parar. Es gestionar la conversación con naturalidad. Y eso incluye las pausas, las dudas. Es una lección, fíjate, más de psicología que de gramática. Es darte permiso para pensar en voz alta. Humaniza tu discurso. Y esa idea de que el lenguaje refleja un pensamiento en tiempo real me parece la transición perfecta al siguiente punto que abordan. Que una conversación no es solo lo que dices, sino cómo reaccionas. No es un monólogo, es una interacción constante. Y para que esa interacción funcione, el material se centra en lo que llaman expresiones cortas de escucha activa. Claro, entiendo. ¡Ah, qué bien! Vaya. Lo brillante de este consejo es que tiene una doble función. Por un lado, le muestras a la otra persona que le escuchas. Sí. Pero por otro, y esto es muy estratégico para quien aprende, te da un respiro. Te permite participar sin la presión de tener que elaborar siempre una respuesta súper compleja. Claro, te mantiene en el partido sin tener que ser siempre la que lleva el balón. Es jugar en equipo. Exacto. El ejemplo que dan es muy bueno. Si alguien dice, hoy he tenido un día terrible en el trabajo, una respuesta como, vaya, lo siento, o sí, hay días así, es perfecta. Es perfecta. Es empática, humana y mantiene la pelota en el aire. No necesitas responder con tu peor día en el trabajo. Exactamente. Y a esto le suman otra técnica súper sencilla, pero que es vital. El famoso «y tú». Sí. Después de responder a algo, devolver la pregunta. Equilibra la conversación, evita que sea una entrevista y demuestra interés. Es algo básico, de cortesía, pero cuando estás nerviosa por hablar en otro idioma, concentrada en tu frase, es lo primero que se olvida. De acuerdo. Entonces hemos visto la mentalidad, los temas de arranque, las palabras herramienta y la dinámica de la reacción. El último bloque del material organiza todo esto en una estructura muy práctica. Cómo iniciar, mantener y cerrar una conversación.
Y para empezar, proponen fórmulas casi fijas. Hola, ¿qué tal? Soy nombre, mucho gusto, y la pregunta infalible, ¿de dónde eres? Y el hecho de que sean fórmulas no es nada negativo. Al contrario, No, para nada, te dan un guión predecible que reduce la ansiedad de tener que improvisar en el momento más difícil, que es el arranque. te da un camino seguro. Sí, un camino seguro mientras vas cogiendo confianza y, bueno, calibrando a la persona con la que hablas. Lo que me lleva a una reflexión. Visto todo junto, parece casi un manual de instrucciones. ¿No se corre el riesgo de sonar un poco robótica si todo el mundo sigue estas mismas pautas? Ya. Para iniciar, para dar opiniones con un creo que, o para cerrar con, bueno, tengo que irme. Es el mismo dilema que planteabas al principio con lo de copiar, y la respuesta es la misma. Esto no es un guión rígido para recitar palabra por palabra, es un marco de seguridad, una estructura de apoyo. Vale. Es como aprender a bailar. Al principio te concentras en los pasos básicos, en no pisar a tu pareja, y te sientes torpe, mecánico. Sí, totalmente. Pero una vez que interiorizas esos pasos, dejas de pensar en ellos, y empiezas a sentir la música, añadir tu estilo, a disfrutar. Estas fórmulas son esos pasos básicos para entrar en la pista de baile. Me gusta mucho esa analogía. Es un andamio que se quita cuando el edificio ya se sostiene. Exacto. Y parte de ese andamio son también las frases para gestionar momentos delicados, como un desacuerdo. Proponen usar un no estoy muy de acuerdo, pero entiendo tu punto. Lo cual es una lección de pragmática cultural importantísima. En muchas culturas hispanohablantes, el cómo dices las cosas es tan importante o más que el qué dices. Estas frases son amortiguadores sociales. Te permiten discrepar sin crear un conflicto, manteniendo esa conexión que tanto te ha costado construir. Y finalmente, el cierre. Algo que a muchas personas nos genera ansiedad, el no saber cómo terminar una conversación. Y las fórmulas son, otra vez, sencillas y amables. Sí, Bueno, tengo que irme, hablamos luego, fue un placer hablar contigo. y esto es crucial. Saber empezar te da confianza para entrar en una charla, pero saber terminar te da el control para salir de ella con elegancia. Ya. Evita esas despedidas incómodas, la sensación de estar atrapada. El material no solo enseña a hablar, enseña a gestionar la interacción de principio a fin, y eso es clave para sentirse autónoma. Entonces, si tuviéramos que destilar la gran conclusión de este análisis, el secreto para un español más natural no está en memorizar listas de vocabulario, ni en dominar el subjuntivo a la perfección. Para nada. Está en un cambio de mentalidad, en buscar la conexión antes que la corrección. Sí, Y en la práctica, pues se trata de dominar un pequeño arsenal de estructuras sencillas, usar esas palabras que actúan como pegamento social y, sobre todo, escuchar para reaccionar, no solo para responder. El mantra final es claro: no busques la frase perfecta, busca la frase real. exactamente. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una puerta abierta para después. El método que hemos analizado se centra, y de forma muy inteligente, en copiar para construir esa base de fluidez, en usar las estructuras como un andamio. La pregunta para el siguiente nivel, para quien ya esté en ese punto, sería, una vez que dominas estos patrones y te sientes cómoda, ¿cómo empiezas a romperlos de forma creativa para que tu personalidad brille en español? Claro. Un tono simple y correcto, me gusta mucho, se transforma en un me flipa, un me apasiona, o un es que me vuelve loco. Ese es el viaje fascinante que empieza justo después, el que va de la fluidez a la verdadera autoexpresión.